Génesis. Génesis capítulo 1, 2 y 3. Seguramente en más de alguna ocasión alguien le leyó algún cuento, alguna historia o novela, algún libro de ciencia ficción, una crónica, algún tipo literario, cualquiera que sea. Y muchas de las historias comienzan con había una vez. O algunas que son de más suspenso dicen érase una noche oscura y cosas por ese tipo, ¿cierto? Creo que más de alguno de nosotros ha visto, ha leído, ha escuchado ese tipo de inicio de una historia, o de una fábula, o de cualquier cosa o libro que quisiéramos leer que nos ayude a entender un poco más la imaginación, a extenderlo un poco más. Ahora, a pesar de eso, creo que en la Biblia encontramos un inicio espectacular y sin igual, que no vamos a encontrar en ningún otro libro y que a la vez, obviamente, nos propone una proposición categórica concerniente a Dios. Obviamente, dentro de las páginas de las Escrituras, cuando usted abre la Biblia, la primera cosa que va a leer es lo que dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? O Bereshit bara Elohim et Shamayim et Haaretz. En principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en esta declaración no solo vemos la realidad de la divinidad, en realidad, sino que en estas simples palabras podemos reconocer que esta divinidad es autoexistente, o el atributo de aceidad, es eterna, es poderosa, es creativa y es vida. Ahora, el Dios que se presenta dentro de las páginas de la Biblia con esta declaración no solo ya ha escapado a la imaginación de los hombres, con solamente decir, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. No solo eso ha escapado nos describe a un Dios sin igual, fuera del alcance de la imaginación de los hombres, sino que también nos despliega algunas de sus facultades, como lo que es el ser creativo, el ser todopoderoso, el ser soberano, el ser omnisciente, omnipresente, eterno, infinito. Y podríamos seguir hablando de ese Dios que solamente podemos ver en el inicio de este tremendo libro. Obviamente, dentro de Génesis capítulo 1 vemos al Dios creador. En esa frase no solo es solamente el inicio del libro de Génesis, sino el inicio de toda la revelación de Dios para su pueblo, para la iglesia y para cualquier hombre que quiera saber quién es ese Dios. Ahora, debemos entender algo, y obviamente podemos decir lo siguiente: aunque este es el inicio del libro o del texto bíblico, también debemos reconocer, si de alguna manera podemos decirlo, que es como una introducción a la revelación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Podríamos decir que es como la introducción. Si ha leído algún libro alguna vez, y las personas que saben leer van a ver 2 o 3 cosas del libro antes de leerlo. Lo primero que va a leer va a ser el título, la Biblia, el libro o el conjunto de libros. Segundo que va a ver va a ser una lista de los temas: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y la cosa más importante es una introducción. ¿De qué trata el libro? Y ahí van a ver Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. De manera que lo que va a hablar el libro de Génesis es establecer los principios creativos o los principios de Dios para el mundo, y en particular para su pueblo de Israel. Ahora, es interesante, como les digo, notar eso, porque si bien es una introducción, obviamente, de una explicación de todo lo creado, obviamente exceptuando aquel que creó todas las cosas, cuando vemos el versículo 3 en adelante, es donde vemos cómo Dios va creando y diseñando conforme a su voluntad. Obviamente lo hace como quiere y donde quiere, y no hay nadie que le diga cómo se hace y por qué lo hace.
Vemos cómo Dios, obviamente en el primer día, Dios hace, ¿se acuerdan? La luz. Si usted pensó que Dios creó la oscuridad, ahí nos dice el texto que Dios creó la oscuridad. Dice el texto de Génesis 1:3, dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz, o la luz existió, es el término literal. Vemos obviamente en el día 2, el segundo día, cómo Dios separa la expansión. Ahora, ¿qué es la expansión? Déjame decirlo de esta forma, es agua. Por todos lados, y Dios lo que hace es poner entre agua y agua oxígeno, para que obviamente pudiéramos respirar. Entonces, hay agua arriba, hay agua abajo, y en medio hay oxígeno. Y Dios hizo la expansión y separó las aguas. Vemos como Dios hace salir la tierra debajo de las aguas y que éstas a su vez produzcan plantas y árboles y frutos. Dios los hace. Ahí está. En el cuarto día vemos cómo Dios hace las luminarias. El sol, la luna, las estrellas, los planetas, todas las cosas que conocemos. Ahí está. Dios crea los luminares. Después vemos en el día quinto que Dios hace de las aguas, hace que se produzcan los seres alados, los seres del mar, los peces y las aves. Y vemos en el último día de la creación, obviamente que está creando, vemos como Dios, obviamente antes de crear al hombre y haber creado los animales acuáticos, y al lado se la hace y declara una bendición. Dice a ellos, dice fructificar y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves de la tierra. Eso dice el verso 22 de Génesis 1. Y en el sexto día vemos cómo Dios hace a los animales terrestres junto con el ser que es sobre cualquier otra creación que hasta entonces había visto. Obviamente dice que creó al hombre y su mujer. Y eso dice Génesis 1, 26 y 27. Dice ahí en sus Biblias, si tienen ahí, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. De manera que el hombre, desde el momento de su creación, lleva en sí la imagen de Dios. Es Dios quien lo pone por príncipe o virrey, o entre comillas, sobre su creación, señoreando sobre la creación de Dios y llevando a cabo su plan. Esto es básicamente que el mundo se poblase, según lo que dice Isaías 45, 18, de manera que Dios les bendice y les dice, fructificad y multiplicaos. El plan del Señor por el cual Él hizo la tierra es básicamente para que fuese habitada. Ese era porque Dios creó este mundo, para que el hombre la habitase. De manera que el punto principal en la historia es la redención de los hombres. Y todo eso para la gloria del Señor. Fíjense que Dios les pliega una bendición, dice fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señalad en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y termina en Génesis capítulo 1 y dijo, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Todo lo que Dios hizo en Génesis capítulo 1, que eso es todo, era bueno. En demasía, extremadamente bueno. De manera que la labor obviamente del hombre era simple. Si usted ve en realidad qué era la labor del hombre, se parece algo simple, no es muy difícil. Esto consistía en señorear, sojuzgar, trabajar y cuidar la tierra. Esa era su labor. Ahora, paréntesis.
Por si acaso, si los hombres piensan que el trabajo es una maldición por el pecado de Adán, eso no es así. Al contrario, van a ver en Génesis capítulo 2 que el trabajo fue parte importante de la labor de Adán antes de la caída. Así que si piensan que el trabajo a veces es una maldición, nunca ha sido una maldición. Siempre fue una bendición de parte de Dios al hombre. Que trabaje. Y eso lo vemos desde Génesis hacia adelante. Ahora, fíjense que Dios le había provisto todo lo necesario para la vida a Adán. En realidad, el Edén era un oasis. Imagínense estar en un oasis donde no hace falta nada, donde no hay necesidad, no había maldad, no hay pecado, no hay dolor, no hay temor, no hay vergüenza, no hay nada malo. En realidad era todo lo maravilloso que usted puede imaginar. Y más. Ahí estaba Adán. Ahí Dios lo estaba formando. Era básicamente un lugar ideal. Ahora bien, cuando leemos en el capítulo 2, pareciera ser que esto está en otro tiempo o en otro espacio, como que no se entiende, como que no calzara con lo que se ha dicho, con lo que Moisés ha dicho, pero en realidad el capítulo 2 nos pone en el proceso de cómo Dios creó al hombre y su mujer. De alguna manera, lo que veo de Moisés es que Moisés plantea una idea y después la desarrolla. Ejemplo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Una pregunta hoy es, ok, Moisés, ¿y cómo Dios creó el cielo y la tierra? Moisés te va a decir, bueno, mira, en 6 días lo hizo. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, séptimo día cesó. Ok, ahora vamos a hablar de un hombre. Que Dios iba a crear al hombre o a un ser humano a su imagen, sí. ¿Cómo lo hizo? Y ahí salta el capítulo 2. En el capítulo 2 nos pone básicamente en el día 6 de Génesis, capítulo 1. Cuando Dios crea al hombre. Y ahí obviamente podemos leer el verso 7 del capítulo 2 que dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida o hálito de vida, y fue el hombre un ser viviente. Un ser de vida. Eso dice el verso 7. Y fue el hombre un ser. Dios lo creó y cobró vida del polvo de la tierra. De manera que el hombre tiene una composición básicamente polvo, material, y la parte de vida que es la que Dios da a cualquier ser vivo. Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahora bien, quiero que entendamos algo. Cuando Dios dice que en Génesis 1 hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, posiblemente pueda tener en sí dos sentidos. En primer lugar, puede estar de una forma genérica. Básicamente Dios está diciendo, vamos a crear al hombre, término genérico, hombre y mujer, a imagen mía. Después lo desarrolla y dice, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. De manera que mujer y hombre tienen la imagen de Dios impregnada en sí. De manera que el hombre en honra no significa nada, porque ambos son imagen de Dios, pero sí en posición o en labor. Y Pablo ocupa eso en algunas cartas diciendo primero fue el hombre y después la mujer. Para marcar que no tiene que ver con dignidad, sino con labor. Cuando habla de labores, la labor que cumple el hombre dentro de la familia y la labor que cumple la mujer dentro de la familia. Y es interesante ver cómo Dios dice, ok, pero Adán, tu labor va a ser básicamente guardar la tierra, cuidar la tierra, o labrar la tierra y cuidarla. Lo interesante es que una cosa que llama la atención es, cuando uno cuida algo, es porque hay algún peligro. No creo que alguien de nosotros cuide algo si no hay peligro, si eso en realidad no lo cuidamos. Y Dios le dice a Adán, tu tarea de la tierra es labrarla, trabajarla y cuidarla. Y al parecer Adán nunca se preguntó, ¿y Dios de qué debo cuidarla? ¿Por qué?
No tiene sentido una orden si no hay algún adversario. Y Adán creo que no se dijo esa pregunta. Pero si vemos y avanzamos en Génesis capítulo 2, van a notar que no solamente Dios le dice cuál va a ser su trabajo o cómo lo hizo, sino que también a donde le pone, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahora, entre paréntesis, el huerto no se llama Edén. Si usted alguna vez enseñó que el huerto se llama Edén, el huerto no se llama Edén. El huerto está en Edén, dentro de Edén. No se llama Edén. Ahora, ¿cómo se llama el huerto? No tengo ni la menor idea. Pero el huerto estaba dentro de la localidad de Edén. Es como decir, vivimos en Santiago y una persona dice, ya, pero ¿en qué parte de todo Santiago? En Santiago. Bueno, eso está diciendo el texto. El texto está diciendo que Edén es un lugar y obviamente en ese lugar estaba el huerto. Verso 16, verso 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y es algo interesante porque Dios primero le da una orden, dice, mira Adán, hay cosas que estás permitido hacer y hay una sola cosa en todo este vaso que no te permito, y es comer de un fruto. No es manzana, no es pera, no es plátano, no tengo idea tampoco qué fruta es, porque no dice el texto qué fruta es. Pero ahí dice, no puedes comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. De manera que Dios hasta el momento, el panorama es ideal, no solamente se presenta el lugar, sino que se presenta también la prueba. ¿Cuál era la prueba? No comer el fruto que está en el árbol. Y dentro de ese proceso, Dios le dice, ok, ¿sabes? No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora, en primer lugar, cuando comenzamos a leer esta sección debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿En qué periodo histórico sucedió este evento? Y es interesante. La pregunta resulta, obviamente, en la declaración que vemos en el mismo Señor en Génesis 1:31, cuando leemos y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. ¿Se fijan? Y como ya hablamos de que todo este evento está dentro de Génesis capítulo 6, obviamente hay algo que podemos entender de eso. Y Kay Delitzsch, hablando de eso, básicamente de Génesis 1:27, dice, el tiempo cuando esto sucedió debe haber sido básicamente en el sexto día, que es algo que hemos estado hablando. Todo esto en el capítulo 2 sucedió en un día. De una forma bien resumida, guiado el Espíritu Santo a Moisés para que esto quedara ahí impreso en las páginas de la Biblia. Ahora, Dios le dijo, obviamente, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Todo hasta este punto era bueno para la mantención del hombre, pero en términos relacionales hay algo que no lo era. Ni es bueno para el hombre. Y era lo que el Señor dijo, no es bueno, le haré ayuda idónea. Ahora, creo que van a recordar una cosa interesante, y es que en el hebreo existen dos palabras que significan crear o hacer. Una es bara, que significa crear de la nada, y otra palabra es asá, que es una creación de materia existente. Y en algunas ocasiones esas palabras en Génesis capítulo 1 y en Génesis capítulo 2 van a jugar un papel intercambiable. ¿Ya? Cuando Dios dice en el principio creó Dios, cuando dice creó, la palabra ahí es bara, que significa literalmente Dios creó de la inexistencia de la materia. Básicamente Dios creó de nada. No hay nada excepto Él.
Y esa es la idea. Pero hay otras partes donde obviamente dice le haré o hago. Ahora, en el capítulo 1, obviamente, hay muchas formas intercambiables de bara y asá, pero ambas palabras tienen un sentido en el cual convergen, y esta es básicamente el acto de crear. La diferencia puede estar en cómo se usan las palabras, independientemente de cómo se usa. Aquí tenemos básicamente que Dios va a hacer de la materia a un ser que va a complementar al hombre. Y ese ser se llama mujer. No es otro hombre, es una mujer. Ahora, fíjense que el texto, el verso 21, dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y eso es algo que pasó en la realidad. El término entonces que aparece ahí no solo nos permite entender la idea continua de lo que Moisés está queriendo decir, sino que la respuesta a cómo Dios haría que el primer hombre no estuviese solo. ¿Cómo Dios va a crear a otro ser si no hay otro ser sino solo Adán? Bueno, Dios dice que yo lo voy a hacer. Así como he hecho todo lo demás, voy a hacer a una persona que la ayude a él en su labor. Y Dios hizo caer sueño profundo. Ahora, algo interesante que dice ahí también es que dice que Dios hizo que el hombre tuviera un sueño, o cayera en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Matthew Henry, hablando de la creación de la mujer, dice algo interesante y quiero citarlo. Y cito, dice: ella no fue hecha de su cabeza para gobernar sobre él, ni de sus pies para ser pisoteada por él, sino de su lado para ser igual a él, debajo de su brazo para ser protegido, y cerca de su corazón para ser amado. Y eso es lo que dice Matthew Henry. Ahora veamos nuevamente el texto cuando dice: y de la costilla cerró básicamente la carne, y un comentarista llamado Bacon dice, hablando de la costilla, puede tener referencias tanto al hueso como al músculo. Independientemente de si el hueso o el músculo, ahí dice costilla. Y Dios creó a una mujer así, de la costilla, para estar al lado de su esposo, no haciendo las funciones necesariamente de su esposo. Fíjense que mientras Adán les ponía nombre, o mientras Adán estaba haciendo sus labores, no se menciona a Eva. Interesante. Ella no aparece en escena hasta ese entonces. Hasta ese entonces ya se mencionó un lugar, se mencionó una ley, pero hay una caída. Y quiero que entiendan algo, queridos. Cuando una familia no tiene leyes, está pronta a caer. Y me refiero básicamente a leyes familiares, basadas en la Biblia. Cuando una familia no tiene leyes familiares basadas en la Biblia, va a haber caos en la familia. Y Dios pone una ley al hombre para probar al hombre. En medio de este oasis, Dios dice: ok, Adán, no vas a comer de ese fruto. Puedes comer de todos los demás, no hay ningún problema, pero de ese fruto no puedes comer. Y el problema de eso es que mucha gente piensa que el fruto era el malo. No sé si tú has pensado y dicho: el fruto era el malo. Querido, el fruto no era malo. Porque si hubiese sido malo, Dios no podría decir, según lo que dice Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y eso incluye el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el árbol de la vida eterna, ambos árboles. Por lo tanto dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, incluyendo el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol no era malo, el árbol era bueno y en gran manera bueno. El problema no era el árbol. El problema no tenía que ver con Dios ni con el hombre, ni con la ley que Dios pone ahí o una ordenanza. No comas de ese árbol, no tiene que ver con eso. Dios está probando al hombre
y quiere ver en realidad qué va a hacer el hombre, aunque él sabe lo que va a pasar. Ahora, algo interesante que quiero hablar, citar nuevamente a Katie Dillich hablando de la tentación, es que en este capítulo 3 dice: cuanto más insignificante ha parecido ser el objeto de su pecado, más grande y difícil parece ser el pecado. Especialmente cuando consideramos que los primeros hombres tenían una relación más directa con Dios, su creador, que cualquier otro hombre haya podido tener. Creemos que sus corazones eran puros, su discernimiento claro, su comunicación con Dios directa, que ellos estaban rodeados de dones concedidos por Él y que no podrían excusarse sobre las bases de una mala comprensión de la prohibición divina, que los amenazaba con perder la vida en caso de desobediencia. No tenían excusa para decir: Dios, no sabíamos, era muy difícil. No, en realidad no hay excusa. Queridos, algo que hay que entender es que el pecado, aunque es descrito por Juan como infracción de la ley, se puede resumir en una sola palabra y se llama desobediencia. Así de claro y fácil. Desobediencia. Un ejemplo en realidad de esta realidad podemos verlo en Juan 3:36. Fíjense que ese texto dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Más de uno de nosotros nos memorizamos ese texto, pero no lo entendemos. Fíjate, entonces se establece una relación entre la creencia y la obediencia. Fíjate que el texto de Juan 11:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida, pero el que no obedece al Hijo. ¿Cómo? Correcto. Se supone que el que cree obedece. Esa es la relación que Juan 3:36 está haciendo, en donde se establece una relación entre la creencia y la obediencia. La vida de obediencia no solo refleja lo que creemos y a quién, sino que también refleja lo que no creemos y a quién no le creemos. Cuando desobedecemos, le está diciendo a Dios: Dios, yo no te creo, yo no creo que sea tan así. Y no solamente le está diciendo a Dios que no le crees, sino que estás diciendo que tú eres más sabio que Dios. Qué blasfemia, ¿no? Pero eso hacemos. Todo pecado, querido, tiene consecuencias iniciales. Todo pecado tiene consecuencias iniciales, tiene consecuencias futuras cercanas e incluso puede llegar a tener consecuencias futuras lejanas. Cuando también, obviamente, pueden tener consecuencias visibles o invisibles. ¿Cuántos a veces por falta de perdón dejan de ver a sus familiares por años y décadas por falta de perdón? Querido, cualquier pecado tiene consecuencias. El pecado distorsiona, querido, la realidad que es presentada por Dios para establecer su propia realidad de los hechos y así justificarse a sí mismo y no justificar a Dios. En otras palabras, decir lo mismo que hizo Adán, que decimos constantemente, lamentablemente: Señor, la mujer que me diste, el hijo que me diste, el auto que me diste, el trabajo que me diste, y toda la culpa es de otros, pero no tuya. Esa es la tendencia adánica. La he escuchado mucho. Señor, no fui yo. Señor, es que no me puedo aguantar. Y Dios te dice: pero yo te di todo, ¿por qué no te puedes aguantar? Querido, es algo interesante, pero queremos seguir con esa tendencia. Hace mucho tiempo, una de las cosas que no me di cuenta y que con el tiempo el Señor me permitió darme cuenta es que a veces cosas que parecen buenas en realidad son justificación de pecados. Solo pongo un ejemplo con mi propia persona. Hace mucho tiempo yo me justificaba diciendo: es que estoy cansado. No hago bien las cosas porque estoy cansado. Y me justificaba a sí mismo, no diciendo: Señor, perdóname por no hacer las cosas como debo hacerlas. Es fácil, ¿cierto? Dios es comprensible. Pero, querido, si el Señor de los cielos hizo un hombre
y más que un hombre, un siervo de los hombres, y murió en una cruz para llevar nuestros pecados y llevarnos al cielo, ¿cuánto más nosotros debemos dar nuestra vida por Él? No hay justificación. Pero a veces queremos justificarnos con cosas buenas cuando en realidad es pereza, falta de dominio propio. Y son cosas que son buenas, son normales, pero a veces las justificamos para no hacer lo que debemos hacer. Y Adán hizo algo así. Fíjate que algo que la serpiente hizo fue establecer básicamente las parámetros. Mira lo que dice el capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjate que algo interesante de la serpiente, que mucha gente y los monitos dibujan a la serpiente en este punto sin patas. Más seguro que la serpiente haya tenido patas. Que las patas se le quitaran como consecuencia de hacer caer a Daniel, por lo tanto ella tenía patas. Y dice que esta serpiente era astuta más que todos los animales del huerto, y es una realidad. Seguramente era astuta más que cualquier otro animal, a tal punto que el Señor le dice a los discípulos que sean astutos como serpientes, ¿se acuerdan? Y sencillos como palomas. La astucia no es un pecado. El problema es aquella gente que está detrás de la serpiente y que es descrita en Apocalipsis capítulo 12 como la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Y esa es la gente aquí. Bueno, esa gente dice: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y algo que me extraña es que dentro de todos los animales del huerto solamente Adán y Eva, solamente la serpiente habló. Yo no sé cómo Adán y Eva no se maravillaron, pero estaban hablando con un animal que supuestamente no hablaba. Pareciera que para él o para ellos era algo natural, pero acá dice que la mujer o a la serpiente habló diciendo algo que Dios no dijo nunca. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Al contrario, Dios dijo: come de todo árbol del huerto. Pero está haciendo pensar a la mujer y dice: ¿qué hay, mujer? ¿Dios te dijo que no debas comer de todo? Y la mujer certeramente dice: no. Al contrario, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Correcto, es verdad. Pero más osadamente Satanás, el diablo, dice ahí, básicamente, pero el fruto de lo, dice: no comeréis de él ni tocaréis a la mujer. Entonces, verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. En otras palabras, está diciendo: Dios mintió. Dios no dice la verdad. Querido, cuando Dios dice algo en su palabra, Dios siempre dice la verdad. ¿Le creas o no le creas? Dios siempre dice la verdad. Dios nunca miente. Y Satanás te dice a la mujer: Dios mintió, Eva. Lo que en realidad Dios no quiere que ustedes sepan es que si ustedes comen, van a ser como Él. Van a conocer otra realidad, otras cosas. Van a ver un mundo distinto, con lujos, o probablemente con mayor conocimiento parecido al de Dios. Y eso es lo que dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Y querido, uno de los conceptos que no podemos ignorar del ofrecimiento de la serpiente hacia Adán y Eva tiene que ver con lo que dice el verso 5. No solo estableció básicamente la negación de la verdad divina, sino que ahora establece su contraargumento diciendo básicamente que Dios mintió y que si comen van a ser abiertos vuestros ojos. Ahora,
Ese término, se le han abierto vuestros ojos, es un término que en algunas ocasiones se ha oído o expresado, cuyo significado tiene relación con el conocimiento de algo que no se quería reconocer o no se quería conocer, abrir los ojos, ¿cierto? A veces se ocupan de una forma muy grosera. Pero aquí tiene que ver con, básicamente, el conocimiento. Una buena pregunta es, ¿entonces Dios no quería que conocieran? ¿Dios era tan malo que Dios le dice, no van a comer para que ustedes no sepan, no conozcan la verdad? Fíjense que el conocimiento nunca le fue negado a Adán y Eva en realidad. Y el punto aquí es que aunque Dios estaba ofreciendo ese mismo conocimiento, la serpiente ofreció una forma más rápida de obtenerlo. Querido, tú puedes enseñar a tu hijo dos formas de conocer las cosas. Uno haciéndolas y otras no haciéndolas. Escoge tú cualquiera. Pero tú le puedes decir a tu hijo, querido hijo, el adulterio es pecado. Pero no tiene que adulterar para que sepa que es pecado. Asimismo, tú puedes decir muchas cosas a tu hijo, tal cosa es malo. Y si tu hijo reconoce en ti que eres una persona de verdad, porque cree que hablas la verdad por la Biblia, entonces tu hijo debería creerte. Y obviamente si Dios le dice a ellos, no hagan eso, sin duda podrían haber dicho, ¿sabes qué? Si es verdad, Dios dice la verdad y no hay que hacerlo. Ahora, querido, el punto es que nunca les fue negado la verdad o nunca les fue negado el conocimiento. Satanás ofrecía este conocimiento por vía de experiencia, añadiendo a dicho ofrecimiento el ser semejante a Dios, lo cual cautivó la libre voluntad de aquellos santos. ¡Wow! Seremos como Dios. Y eso todavía repercute en los oídos de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque cada vez que pecamos en contra de algo que Dios dijo, estamos diciendo, soy como Dios, hago lo que quiero. Sigue repercutiendo eso en nuestras acciones. Y es algo que pasa. Ahora, obviamente la pregunta aquí a contestar tiene que ver con la siguiente. ¿Cuándo pecó Adán y Eva? Dice, ¿pero por qué? Bueno, mire lo que dice Santiago capítulo 1, versos 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. La pregunta es, ¿cuándo pecó Adán y Eva? ¿Pecaron antes de comer o al momento de comer? Buena pregunta. Santiago dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ya. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Y dice, entonces ellos pecaron antes de comer. No. Porque en ellos no había algo que sí hay en nosotros y que se llama concupiscencia. Adán y Eva no tenían concupiscencia, eran seres santos, limpios, puros. No había ese deseo intenso de hacer cualquier tipo de maldad como hay en el ser humano caído. En ellos no había eso, por lo tanto un agente externo tuvo que entrar al lugar propicio, al oasis de Adán y Eva, y decirles, ¿sabes qué? Van a ser como Dios, Dios está mintiendo y Dios no quiere compartir su conocimiento con ustedes. Y eso es algo que la serpiente dijo. Y fíjense que obviamente el pecado de Adán y Eva no surgió de un deseo pecaminoso propio, ya que no había tal condición sino de la voluntad libre que poseían al escoger lo que escogieron. Por el pecado, básicamente, obviamente, es algo que debemos entender muy bien, queridos. No es algo que pasa desapercibido. Todo pecado tiene consecuencias y serias consecuencias.
Si hay algo que me llama la atención de este libro es que Dios hizo todo y tan hermoso y el hombre en un día lo arruinó. O en días lo arruinó. Fíjate que dice el verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable para los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y algunos han dicho, y lo he escuchado, es que Adán no estaba presente, querido. Adán estaba presente cuando Eva comió. La versión de las Américas, que es más pegada al texto original, dice el cual estaba junto con ella. O sea, cuando Adán y cuando Eva estaba siendo tentada, Adán escuchaba. El problema no fue solamente de Eva, el problema mayor fue que la orden directa la recibió el hombre. Y queridas hermanas, hay algo que yo puedo entender. Creo que a veces las mundanas saben más eso que las cristianas. Es que si bien el hombre es la cabeza, la mujer es el cuello. De veces simples palabras de mujeres pueden hacer caer a un hombre. Tenga cuidado. Porque a veces simples palabras, simples consejos a un hombre que se ve confundido puede o matarlo o hacerlo vivir. Tenemos en el caso de Acab y Jezabel, ¿no? Dice, wow, ese ejemplo es tremendo, pero su mujer lo tenía un muñeco, hacía lo que ella quería con Acab, querida. Esa es la habilidad que tiene una mujer. Si usted tiene un esposo y quiere lo mejor para su esposo, lo mejor que puede hacer es acercarse más a Dios para saber qué decir a su esposo. Lo mejor. El esposo no se las sabe todas, aunque a veces creemos que sí, pero no nos sabemos todas las cosas. Necesitamos consejos y opiniones de las mujeres, de nuestras esposas, para saber qué hacer en momentos o qué piensan en ciertas situaciones, para saber y tener otra luz posiblemente de cosas que alguien que uno no ve. Pero en este caso, Eva, fíjense, Eva ayudó a Satanás a hacer caer al hombre. Ella le dio a su esposo, dice, mira, ¿viste? No pasó nada. Dios mintió. Pero al instante, dice ahí, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Primera cosa y consecuencia, vergüenza. Fíjate que cuando Dios crea al hombre y a su mujer, no había vergüenza. Génesis capítulo 2, verso 25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, no hay vergüenza. Cuando el hombre comió del fruto que Dios dice no hay que comer, lo primero que entró a su conciencia fue mirarse, ups, vergüenza, pudor. La primera cosa, al verse a sí mismos, fue vergüenza. Segunda cosa, versos 7 y 8 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, y se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El hombre queriendo correr de Dios. Y segunda consecuencia. El hombre no quiere nada con Dios. El hombre quiere esconderse de Dios, y eso es algo y me da risa y rusorio en realidad, porque Dios está en todo lugar, no importa. Y fíjense que algo acá dice, es que dice que se escondieron de la presencia de Dios. Ellos se escondían de Dios. Mas Jehová, verso 9, mas Jehová dio llamar al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? No dijo, Eva, ¿qué hiciste? Ah, no, hombre, ven. ¿Qué hiciste tú? Y le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Pero no había escuchado a Dios anteriormente.
cuando le dijo, no comas de ese árbol, Adán. Y ahí nos dice que tuvo miedo. Otra consecuencia, miedo. Temor, al punto de huir de la presencia de Dios. No quieren nada con Dios. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estabas desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste, Señor, por compañera, ella me dio. Ella es responsable, ella es la culpable de todo lo que pasó. En otras palabras, lo que Adán está diciendo, Dios, en realidad el problema es tuyo, porque a ti se te ocurrió darme a esta mujer. Yo estaba bien solo. El corazón de Adán, que era recto para con Dios, se fue en contra de su creador. Básicamente dicen, Dios, tú te equivocaste. No fui yo. Querido, no hay pecado mayor en el hombre que golpea continuamente en nuestros corazones que el orgullo. Luchamos todo el día con eso. Todo el día. ¿Viste cómo me miró? ¿Viste lo que dijo? ¿Viste su trabajo? ¿Viste cómo se viste? Orgullo. Querido, no hay pecado peor que ese. Y ese es el pecado que acarreamos por la caída de Adán. Querer justificarnos a nosotros y decir de Dios que Él es el culpable. Si hay una lección, queridos, que debemos entender en realidad de todo lo que hemos visto, es, si bien hay un oasis, hay un lugar ideal, hay reglas que seguir. En cualquier lugar hay reglas que seguir. Y hay cosas por hacer. La cosa es, ¿qué vas a hacer tú en tu oasis o en tu familia? Esas son decisiones que tú tienes que tomar. Querido, la familia Dios la estipuló, Dios la estableció, pero también Dios la aprobó. Y de vez en cuando Dios prueba las familias. Creo que este tiempo ha probado a las familias, no solamente creyentes, sino incluso incrédulas. La pregunta es, ¿en dónde está tu corazón? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por